Y hoy el tema que vamos a tratar es el corazón adúltero, ¿sí? La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, ¿no? El corazón, centro de voluntad, donde se toman decisiones, y que de ahí salen lo que son los adulterios, los homicidios, las fornicaciones. Todo sale del corazón, ¿no? Ahora bien, para abordar este tema número 3, ¿qué es el adulterio? ¿Sí? ¿Qué es el adulterio? Bueno, el adulterio es una definición, es ayuntamiento carnal voluntario entre persona casada y otra de distinto sexo que no sea su cónyuge. O otra definición es falsificación o fraude, ¿sí? Estos son conceptos, ¿sí? Y definiciones de lo que es adulterio, ¿sí? Y por lo general en la Biblia la palabra adulterio se refiere a la relación sexual voluntaria entre una persona casada y de otro sexo, ¿sí? Opuesto que no sea el cónyuge, ¿sí? Y esto en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, en el Decálogo, esto estaba totalmente, era una pena de muerte, mis hermanos, transgredir el mandamiento no adulterarás, ¿sí? Eso estaba regido que sea así, estaba determinado que sea la pena de muerte, ¿sí? Pero en realidad este pecado tiene que ver con algo mucho más profundo, que es romper la alianza con Dios. Eso es el adulterio, ¿sí? Romper la alianza con Dios. Y esto era condenado con la pena de muerte. Y vemos a lo largo de la Biblia cómo el adulterio y la fornicación siempre estaba ligado con lo que es la idolatría. ¿Recuerdan cuando Moisés subió al Sinaí a buscar las tablas y bajó y descendió y el pueblo estaba adorando ese becerro de oro y estaban ahí? Y todo lo que tenga que ver con la idolatría siempre va a ir ligado con lo que es la fornicación y el adulterio. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando bajó y le dice, ¿qué es ese ruido que estoy escuchando, no? Y Josué le dice, alarido de guerra, y estaba muchachito Josué, no, eso no es alarido de guerra. Estaba ahí, se estaba desarrollando Josué en el ministerio, y baja ahí, y vemos cómo estaban adorando ese becerro, haciéndose esas abominaciones, pero tiene que ver siempre. Y esto pasa hoy en día también, hermanos, cuando hay idolatría en el corazón, ¿no? Incluso personas que empiezan a idolatrar a personas, ¿no? Y vemos hoy, hay mucho por hablar con respecto a lo que es la idolatría y cómo va ligado con lo que es el adulterio y la fornicación, ¿sí? Israel, lo vemos en el Antiguo Testamento, una y otra vez fornicando, yendo atrás los ídolos, una y otra vez. Y esto se ve ilustrado en el libro de Oseas, ¿no? En el libro de Oseas vemos cómo Israel abandonaba a Dios y le dice Dios a Oseas que tomes como esposa a Gomer, ¿no? Y ahí vemos una ilustración de cómo Israel estaba fornicando con ídolos, ¿sí? Y era infiel. Sí, el contexto que el pasaje central que vamos a tocar esta tarde está en el Evangelio de Mateo, 5, verso 27. Ese es el pasaje central que vamos a ver. Mateo 5, 27. Este es el contexto del Sermón del Monte. Termina Jesús de abordar el 6.º mandamiento y entra a abordar el 7.º mandamiento del Decálogo. Y empieza así. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala
y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Bien, acá Jesús empieza a abordar el séptimo mandamiento, ¿no? Y empieza a darle el verdadero sentido a ese mandamiento, porque los escribas y los fariseos estaban torciendo las escrituras, ¿sí? Jesús empieza a abordar el séptimo mandamiento y empieza a darle el verdadero sentido a ese mandamiento: no adulterarás, ¿sí? Y viene a darle también no solamente el verdadero sentido, sino la verdadera aplicación a este mandamiento. Porque la interpretación de este mandamiento en esos tiempos era muy machista, mis hermanos. De hecho, no se consideraba a la mujer era un cero a la izquierda y se basaba más en un régimen machista. Si alguien ha estado con mi esposa, ¿sí? No era una cuestión de pureza, sino de ego. Alguien se metió con mi esposa. Entonces Jesús viene a darle el verdadero sentido, y el verdadero sentido de este mandamiento es hacia la pureza, ¿sí? Los fariseos y los escribas estaban torciendo las escrituras. Y bueno, el séptimo mandamiento va relacionado con el 10º mandamiento, que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces ellos decían así: bueno, no me puedo meter con la mujer de mi prójimo, pero me puedo meter con la mujer de un gentil. Entonces echa la ley, bien pillos, ¿no? Echa la trampa, ¿no? Y entonces hacían eso: no me puedo meter con la mujer de mi prójimo, pero sí con la de un gentil. Entonces estaban torciendo las escrituras y estaban totalmente dándole una aplicación que no va, porque no era el sentido. Y acá Jesús viene a ponerle el verdadero sentido al mandamiento, ¿sí? Por eso es importante, mis hermanos, que al exponer la Biblia, al exponer la palabra de Dios, es importante que se exponga correctamente el sentido de lo que se está diciendo, como Jesús viene a hacerlo en el Sermón del Monte. Que se exponga correctamente y se aplique también de una manera correcta. Por eso la mujer no tenía ni voz ni voto. Pero esta enseñanza en el Sermón del Monte es para todos, hermanos, porque dice cualquiera, dice acá Jesús. Acá me encanta, dice cualquiera, dice. Es para todo, hombres y mujeres, casados y no casados, para todos, mis hermanos. Jesús está involucrando a todos y hace la exposición del séptimo mandamiento, ¿no? Y donde, mis hermanos, apunta hacia lo que es la pureza, ¿sí? Apunta hacia lo que es la pureza sexual, ¿no? Que no solamente es la acción, sino también cuando se concibe ya en la mirada no controlada y ya en el corazón, ya para Dios es pecado. Es adulterio. Lo pone en el mismo nivel. Es adulterio. Ya cuando codiciaste en tu corazón y tu mirada no fue controlada, lo pone al mismo nivel que la acción. Aunque no significa lo mismo, pero sí para Dios es igual. Lo pone a ese nivel, ¿sí? Y ese es el primer punto que vamos a ver, el verdadero sentido del séptimo mandamiento: no adulterarás. Donde hace mención a lo que en Éxodo 20:14 dice, no lo busques, yo se lo leo: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Este es el mandamiento de Dios. En ningún momento está diciendo que el sexo es malo, sino que Él está poniendo límites, ¿sí? Es un cuidado hacia nosotros. Con su ley, Dios nos está regulando, ¿sí? Porque Dios es el creador del sexo, pero Dios crea el sexo con 3 propósitos, mis hermanos. Siempre en el ámbito sagrado del sagrado matrimonio. Y lo crea con 3 propósitos. El primer propósito es que se da entre la atracción de un hombre y una mujer. Cuando Adán la vio a Eva, dijo: esta es carne, ¿no? Hueso de mis huesos, ¿no? Y esa atracción que tiene Adán hacia Eva,
¿sí? Donde Génesis 2:22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, atracción ahí. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces ahí vemos, expresa Adán su atracción hacia ella, con el fin, ¿no? Que esto sea, ¿no? En el sagrado matrimonio. Por eso la Biblia dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese es el propósito, ¿no? Por cual Dios crea el matrimonio, el sexo, ¿no? El sexo Dios los creó, el segundo propósito, para que expresáramos nuestro amor hacia nuestro cónyuge. Es decir, mis hermanos, en la Biblia hay un libro que se llama Cantar de los Cantares, usted lo puede leer, y es donde se ve, mis hermanos, cómo la esposa se demuestra amor con el esposo y el esposo viceversa con la esposa, ¿sí? Dios quiere que el hombre y la mujer se deleiten mutuamente en el ámbito sagrado de lo que es el matrimonio. Que se deleiten. En Proverbio dice, recréate en ella, ¿no? Con la mujer de tu juventud. Las Escrituras enseñan eso, mis hermanos. Y explícitamente el esposo y la esposa se deleita en el placer de las relaciones sexuales dentro del sagrado matrimonio. Ahí pone Dios, ¿no? Los límites, ¿no? Porque el sexo es una bendición de Dios para el deleite de los cónyuges. Por eso, en una carta que Pablo les escribe a los corintios, le dice, el marido, dice, cumpla con la mujer, dice, el deber conyugal, y asimismo, dice, la mujer cumpla con el marido. Ese es el propósito por cual Dios creó el sexo. Y el tercer propósito es para que la procreación entre un hombre y una mujer. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre, dice, a imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Y les dijo, fructificaos y multiplicaos, dice, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El sexo, mis hermanos, es una bendición de Dios en el ámbito del matrimonio y el propósito es la procreación, ¿sí? La ley de Dios, mis hermanos, tiene el propósito de protegernos. Por eso los mandamientos, la ley que Dios da, ¿no? Es para protegernos. Y muchas veces dicen, uy, pero ¿por qué Dios es tan exigente? ¿Por qué Dios no, si pone los instintos sexuales? ¿Por qué no me permite que pueda? Sí, pero lo hace con una restricción de cuidarte y de cuidarme, mis hermanos. Siempre ese es el propósito, ¿sí? Y algunos deducen que la ley de Dios nos hace infelices, ¿no? ¿Y por qué Dios puso los instintos y después no me va a dejar que los use? Y me prohíbe esto, me prohíbe aquello. Y vemos que en el Nuevo Testamento hace mención a lo que es la maldición de la ley. Pero ahí cuando habla de la maldición de la ley es que no nos podemos salvar por nosotros mismos, sino que la ley, mis hermanos, es un ayo que nos lleva a Cristo. Pero cuando hablamos del contenido de la ley, para nosotros es una bendición. Es una bendición, no es una carga. Cuando hablamos de lo que es el contenido de la ley de Dios, es una bendición para nosotros. Porque es la voluntad moral de Dios. Es como quiere Dios que cada uno de nosotros viva. Como Dios quiere que vivamos. Y es una protección de Dios hacia nosotros. Cuando un padre de familia pone límites, ¿por qué lo pone, mis hermanos? ¿Por qué ponemos límites como padres? Y siempre es con el propósito de proteger a nuestros hijos. ¿O no es así? Y por eso también Dios pone mandamientos, pone restricciones, con el propósito de protegernos, hermanos. ¿Sí? Y pones estas restricciones y pones estas reglas con el fin que vos y yo seamos bendecidos.
con ese fin, mis hermanos, de ser bendecido. Por eso el salmista en el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová, dice, es perfecta, dice, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, dice, son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, dice, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Verso 10. Deseables son más que el oro, dice, y más que mucho oro afinado, dice, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Y ahí, versículo 11 dice, tu siervo, además, es amonestado con ello, en guardarlos, en cumplirlo, en obedecerlo. Hay gran galardón. Es decir, mis hermanos, que nos protege y además tenemos la dicha de ser doblemente feliz, mis hermanos, cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Este mandamiento, mis hermanos, es un candado, mis hermanos, que Dios pone para la familia. Que Dios pone el adulterio, mis hermanos, no solo destruye hogares, sociedades, familias enteras, destruye la iglesia. Y es un candado, hace daño a lo que es el cuerpo de Cristo. Y como les decía, el séptimo mandamiento está ligado con el décimo. Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esa palabra codiciar significa en el hebreo es tener un fuerte deseo por algo o por alguien. Esa es la palabra codiciar en el hebreo, tiene ese significado, tener un fuerte deseo por algo o por alguien, ¿sí? Pero el propósito de Dios siempre será, mis hermanos, protegernos, ¿no? Eso es lo que vemos, mis hermanos, en el libro de los Proverbios, ¿no? De que 6:23 dice, Proverbios 6:23 dice, pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino, dice, que lleva a la vida. Te protegerán, dice, de la mujer inmoral, de la lengua suave, de la mujer promiscua. No codicies, dice, su belleza. No dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Es una protección, mis hermanos. Tanto, mis hermanos, acá dice Jesús en el texto principal que estamos abordando, es viceversa, tanto hombre como mujer. La voluntad de Dios, mis hermanos, dice la Biblia, es nuestra santificación. Es nuestra santificación. La Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Dice, no erréis, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros van a heredar el reino de Dios, ¿sí? Y al poner este mandamiento, mis hermanos, Dios pone una protección a la familia, porque la familia, ¿no?, es el centro del matrimonio, ¿no? Si notamos esto en el pasaje central, se da una mala interpretación de los fariseos, ¿sí? Y acá vemos que Jesús está poniendo un cuidado hacia nosotros, hacia la familia, hacia el hombre, hacia la mujer. ¿Con qué fin y con qué propósito, mis hermanos? El texto es claro, como decía Ronald, la Biblia es clara, con el fin que el hombre y la mujer no perezcan en el infierno, porque es así Jesús. Y dice que no se vayan al infierno, que no practiquen el pecado. Por eso es tan drástico Jesús, ya lo vamos a seguir desarrollando. El fin es para que el hombre y la mujer no perezcan en el infierno. Él quiere que nosotros podamos comprender su voluntad moral. Él quiere que vivamos, no que vayamos al infierno, mis hermanos. Él quiere que vivamos. Por eso corrige Jesús y le da el verdadero sentido a este mandamiento. Corrige esta mala interpretación que estaban haciendo. Y en el versículo 30 dice, ¿no?
Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Con ese propósito, mis hermanos. El deseo de Dios al explicar el espíritu de la ley referido al adulterio es que no nos vayamos al infierno. Así de simple, hermanos. Las personas muchas veces no lo pasan así por alto, pero Dios no. El deseo de Dios es que ninguno perezca. Y el que más habló del infierno, mis hermanos, fue Jesucristo. Y si algo Él desea, es que el hombre no perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Que deje estas prácticas y que proceda al arrepentimiento. Dios protege con este mandamiento, nos da una protección, incluso para no pecar, mis hermanos, contra nuestro propio cuerpo. Miren lo que dice primera carta a los Corintios 6:18. Huyan. De 1 Corintios 6:18, ¿lo tienen? Dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. No se dan cuenta, dice, de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Nos protege, mis hermanos. Como les decía, mis hermanos. Y anteriormente es lo que el contexto de este pasaje es lo que le venía diciendo. Ni los borrachos, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Es decir, mis hermanos, que uno que practica el pecado una y otra vez, que no abandona el pecado, no va a heredar el reino de Dios. ¿Sí? El verdadero cristiano es el que puede llegar a caer, pero el Espíritu Santo es el que lo redarguye y se vuelve y se levanta, mis hermanos. Pero no está practicando el pecado. De hecho, hay un caso de inmoralidad sexual juzgado a los corintios y Pablo dice, echen a ese perverso de ahí, échenlo de la iglesia. Mis hermanos, y diríamos, qué falta de amor, ¿por qué echarlo? Pero dicen, quítelo de medio de ustedes a ese perverso. Ese es el consejo que da la epístola Paulina, referido a la persona que practica el pecado y que es un promiscuo y que desarrolla lo que es la inmoralidad sexual una y otra vez. Dice, quítenlo de medio de vosotros a ese perverso, dice. Y diríamos, qué falta de amor que tiene el apóstol Pablo acá en lo que está diciendo. Pero es así, mis hermanos. Nosotros no estamos para juzgar a las personas. Nosotros de afuera, las personas que vienen de afuera, no estamos para juzgarlas. Estamos para evangelizarlas. Pero dentro de la iglesia, dice que quítenlo. O sea, está diciendo, ¿saben por qué? Porque ese perverso se puede meter con tu esposa, ¿no? Se puede meter con tu hija. Por eso está diciendo, quítenlo de medio de ustedes. ¿Entienden por qué? Y eso pasa, mis hermanos. Por eso es para protección. Protección. Hay personas que siguen una y otra vez practicando lo que es el pecado. Y la Biblia dice que estos son hijos de maldición, hijos de ira, que no demuestran frutos dignos de arrepentimiento. No hay un cambio, mis hermanos. Una y otra vez siguen en el chiquero, practican el pecado y dicen ser cristianos. Pero realmente, mis hermanos, ese no es cristiano. La Biblia dice que el que practica el pecado es hijo del diablo.
Primera de Juan 3:5 dice: dice lo siguiente en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 5. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados. Y en Él, dice, aclara Juan, no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, es decir, no practicará el pecado. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, practicando el pecado, demuestra que pertenece al diablo, dice, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios, los que han nacido de nuevo, no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar, dice esta versión, nueva traducción viviente, podemos identificar, dice, quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Es decir, que todo aquel que practica el pecado y que vive en promiscuidad, que vive en fornicación, que no abandona el pecado, es decir, mis hermanos, que es hijo del diablo. Así que no es un hijo de Dios. Así va Juan al hueso y dice, aquel que vive practicando el pecado es porque no conoce a Dios, dice, no ha nacido a la nueva vida en Cristo. Es decir, no tiene frutos dignos de arrepentimiento. No hay frutos, mis hermanos, dignos de arrepentimiento. Pero hablando del adulterio, la Biblia dice en el siguiente libro de Proverbios también, hay muchos consejos respecto al adulterio. 6:32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Eso es lo que aquel que comete, ¿no?, esta falta y que practica el pecado, ¿no? Pero el segundo punto que quiero desarrollar de este texto central es que Jesús enseña la verdadera magnitud de este mandamiento. Porque dice, pero yo os digo, dice, que cualquiera que mira, dice, a una mujer para codiciarla, ya adulteró, dice, con ella en su corazón. Como les digo, para Jesús la actitud y el acto es pecado. No es, como le decía, lo mismo que realizar y concretar el acto, pero ambas para Dios infringen la ley. O sea, no adulterarás. Si en tu corazón has adulterado, para Dios ya está hecho. ¿Sí? Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Es decir, que si ya codiciando en mi corazón y no llego a concretar el acto, ya he adulterado. Eso es lo que está diciendo Jesús. Cuando hay una relación entre mirada y corazón, la Biblia enseña que la ventana del alma son los ojos. Es así como vino la caída de David. David dice, cuando tenían que salir todos los reyes a la guerra, hay muchos principios para ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, lo dejo de tarea, que lo pueden leer en sus casas. Cuando David tenía que estar en la guerra, él estaba en el palacio. En vez de estar en el frente de batalla, él estaba muy, muy relajado. Y empezó, y cuando se acercó, y dice la Biblia, vio sus ojos, mirada no controlada. Miró. ¿Qué pasó con Eva?
vio, codició, mirada no controlada. Y es ahí donde David, mis hermanos, ahí nos narra el libro de Samuel, ¿no? Que vio, y una mujer dice que se estaba bañando, ¿no? Hermosa, dice. Es decir, que dejó entrar en su corazón, es que cayó, mordió el anzuelo y después, posteriormente, concretó el acto de adulterio. No solamente infringió el mandamiento de no adulterarás, no matarás, distintos mandamientos, no solamente ese. La Biblia dice que nosotros somos, que Dios no tienta a nadie, que nosotros mismos, dice, somos atraídos y seducidos, dice, por nuestra propia concupiscencia. Es decir, que muchas veces nosotros somos atraídos, engañados por nuestro corazón, por nuestra propia maldad, ¿sí? Se inclinó esa mirada a desear, a codiciar a una mujer que era casada. Un pensamiento no controlado llevaron a que David tuviera una gran caída y unos grandes pesares en su vida, los peores pesares de su vida. Por eso Satanás sabe muy bien cómo Dios creó al hombre, que el hombre se estimula por la vista. También Satanás sabe muy bien cómo Dios creó a la mujer y que la mujer desea que la observen, que la miren, que la vean, ser vista. Por eso también, mis hermanos, David es confrontado, resumo, es confrontado por el profeta Natán. Quebranta más de un mandamiento, pero ¿saben qué? David tuvo un genuino arrepentimiento. Porque la Biblia dice que cuando Natán lo confronta a David, la Biblia dice, ¿no?, que David dice, ahí viene la composición del Salmo 51, solo contra ti he pecado. Y ahí vemos un arrepentimiento genuino. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y la Biblia también nos deja un registro que David murió en buena vejez. De hecho, en sus últimos días, David dice que lo vieron mal y que le trajeron una muchachita para estar con él. Y dice que David ni siquiera la tocó. Ni siquiera la tocó. Un verdadero arrepentimiento. Murió en buena vejez. Por eso, este vínculo, mis hermanos, entre mirada y corazón, está en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento lo podemos ver en la Biblia. Y en uno de los libros más antiguos también, Dios describe a Job. A Job lo describe Dios. Has visto, ¿no?, esto de mi siervo Job, íntegro. Dios hablando de Job, ¿no?, un hombre perfecto, irreprensible, intachable. Y dice, temeroso de Dios, ¿no?, que se apartaba del mal. Y hablando respecto a Job, Dios es quien decía eso de Job, ¿sí? Y en esa desidia que Job tenía del sufrimiento que estaba pasando, ¿será porque cometí esto, hice aquello? ¿Qué es lo que hice para merecer lo que me está pasando? Decía Job en su sufrimiento, ¿no? Y empieza, ¿no?, su análisis. ¿Qué he hecho mal para merecer esto, no? Él empieza a indagar si había alguna falta en su corazón a causa por lo que estaba sufriendo. Y lo primero que él expone, mis hermanos, miren lo que dice Job 31:1. Es lo primero que Job expone. Job va a afirmar su integridad y dice, ¿lo tienen? Hice pacto con mis ojos, dice. ¿Y cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Vieron, mis hermanos? Hice pacto, dice, con mis ojos, y cómo yo debía de mirar a una virgen. Job, reconociendo que los ojos, la mirada no controlada y el pensamiento no controlado son la causa principal de la tentación sexual en la afirmación de su integridad. Acá notamos la pureza que un hombre necesita tener
respecto a las mujeres. En otra versión dice, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven, dice. Y el versículo 7, más adelante, ahí de Job, dice, si mis pasos se apartaron del camino, subraya esta frase, si mi corazón se fuera tras mis ojos, y si algo se apegó a mis manos, ahí vieron, el corazón tras los ojos. El corazón, mis hermanos, sigue a los ojos y posteriormente a la acción del cuerpo. Por eso Job dice, y si algo se apegó a mis manos. ¿Sí? Por eso es importante cómo Jesús va a arrancar de raíz, ¿no? Va a ir a la raíz del problema del hombre, en el corazón del hombre, ¿no? Ese es el orden del pecado. Ese es el orden, mis hermanos. El corazón sigue a los ojos, ¿no? Viene la codicia y se ejecuta la acción. Ese es el adulterio, mis hermanos. El adulterio es prácticamente robar, o sea, robar la mujer del prójimo. Por eso, como les decía, Santiago dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es seducido y atraído por su propia concupiscencia. Verso 9, ahí del mismo texto de Job, dice, si fue mi corazón engañado, dice Job, acerca de mujer, y si estuve acechando, miren, a la puerta de mi prójimo. Y en otra versión dice, si acaso he esperado que se vaya mi vecino para estar a sola con su esposa. Si estuve acechando ahí a la puerta, traducción lenguaje actual, para estar a solas con su esposa. Job trataba de encontrar la causa de su sufrimiento y al exponer esto que dice, mostramos su integridad. Un hombre totalmente irreprensible. Y la Biblia dice que aquel que anhela obispado, buena obra desea, pero el hombre de Dios debe ser irreprensible, intachable. La Biblia dice eso, mis hermanos, porque sus pensamientos y sus ojos eran dominados. Porque, ¿saben por qué los pensamientos de Job, el corazón de Job era domado, era dominado? Porque era un hombre temeroso de Dios. Hoy escasean hombres como mujeres que teman al Señor, que sean temerosos de Dios, que sepan que Dios los está viendo en todo momento y en todo lugar. Un hombre temeroso de Dios. Un hombre temeroso de Dios como lo fue José con la mujer de Putifar, y que ahí se presentó esa mujer sin escrúpulos y se le tiró encima y huyó, mis hermanos. Por eso la Biblia dice, huye de las pasiones juveniles, huye. Joven, huye. Y júntate con aquellos que con un corazón limpio invocan a Dios. Por eso era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Por eso eran dominados sus pensamientos, su corazón era temeroso de Dios. Y lo que resalto de lo que dice Job en el versículo 1 es, hecho pacto, dice, con mis ojos. Hecho pacto con mis ojos. Hombres, necesitamos hacer un pacto con nuestros ojos. Hoy la cantidad de adulterios y quebrantamiento de la ley de Dios es porque escasean hombres y mujeres temerosos de Dios. ¿Saben cuándo es puesta a prueba nuestra santidad? Cuando estamos solos, cuando estás sola. Es ahí donde está a prueba nuestra santidad, como se le presentó a José, esa mujer. Y dice, ¿cómo? Dice, haría este gran mal y pecaría contra Dios, dice. Cuando estamos solos es ahí donde se prueba nuestra santidad. Un hombre temeroso de Dios huyó. 3 formas. Jesús está acá en este mandamiento que está abordando. 3 formas de cometer adulterio. Los ojos. Por eso dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. La mirada secreta que está codiciando, y ahí vienen las fantasías inmorales. La mirada que
que tienen la intención de seducir a la mujer, de mirar a una mujer hasta que perciba que quiero algo con ella. Por eso Pedro dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, dice Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro, 2:14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Aunque el hecho no fue consumado, su corazón está lleno de adulterio, dice Pedro. Seducen, dice, a las almas, es decir, tiran la carnada a las personas que están débiles en la fe, a esas personas que son débiles y vulnerables, porque saben que la van a hacer caer. Así como codician placeres, codician dinero y muchas cosas. Y la Biblia dice, son hijos de maldición. ¿A qué se refiere con esto, mis hermanos? Que son hijos de maldición. Son aquellos que no han sido libres, mis hermanos, que son esclavos del pecado, que están amarrados al pecado, que están jalados al pecado, que no pueden experimentar esa verdadera libertad que Cristo nos da, que están atrapados, mis hermanos, a la pornografía, que están atrapados al adulterio, a la fornicación, que no pueden ser libres, mis hermanos, porque no han experimentado la verdadera libertad en Cristo. Son esclavos, mis hermanos, del pecado. Están en esclavitud. No han experimentado esa libertad gloriosa de Cristo. Cristo nos libra de la maldición de la ley, ¿no? Porque por las obras de la ley nadie puede salvarse, pero también nos libra de la esclavitud del pecado. Nos llevaba de acá para allá el pecado, pero cuando Cristo viene nos hace libres, mis hermanos. Otra forma de adulterar es en el corazón, dice Jesús, ¿no? Porque como leíamos en el inicio, porque del corazón de los hombres salen los pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Dios, al crearnos, nos dotó con imaginación, a diferencia de los animales. Él nos creó, dice la Biblia, a imagen y semejanza. El ser humano tiene imaginación. ¿Para qué la usamos? ¿La usamos de una manera responsable y correcta? El ser humano, si usa la imaginación correctamente, podemos ver cuando esa imaginación es usada correctamente, vemos cómo el arte, la ciencia, los avances tecnológicos, cuando la imaginación es usada correctamente. Pero cuando hay un mal uso de lo que es la imaginación, empiezan a utilizar obscenidades y Dios las observa, porque quizás nosotros no podamos ver, pero ¿quién es el que mira el corazón? Obscenidades, ¿no? Que tienen que ver con lo que es la imaginación mal utilizada. Y acá Jesús está hablando del adulterio en el corazón. ¿Y quién puede mirar el corazón si no es Dios? Tercera forma de adulterar es con el cuerpo. Se refiere ya al hecho concreto donde se consuma el acto. ¿Sí? Si estás mirando, codiciando en tu corazón, estás cavando tu propia tumba. ¿Sí? Estás cavando tu propio hoyo. Si ya deseaste, ya miraste en tu corazón, mordiste el anzuelo. Es así, fuiste seducido y atraído, como dice Santiago, por tu propia concupiscencia. Ya lo concebiste en el corazón, falta concretarlo. David lo dejó estar ahí, dejó entrar ya un pensamiento ya no controlado, dejó que se anide y eso ya lo bajó a su corazón y después consumó el hecho. Entonces, Santiago en su carta dice, entonces la concupiscencia, miren cómo dice, Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿No? Cuando la Biblia está hablando concebido, está hablando que se gestó algo, ¿no? Y después se dio a luz ese pecado. Caíste en el hoyo. Por eso Proverbios enseña, ¿no? que
que el mandamiento es lámpara, que la enseñanza es luz, que las instrucciones nos ayudan, nos instruyen para no caer con la mujer extraña, la que con blandas palabras seducen, y que no codiciemos su hermosura, ¿no? Porque dice, a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Por eso, mis hermanos, el que cae en lo que es el adulterio, dice la Biblia que es falto de entendimiento. Por eso es importante atender al consejo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque vos y yo somos de carne. Somos de carne. Y la Biblia enseña, el que esté firme, mire que no caiga. Es importante tener un trato entre un hombre y una mujer, un trato amable, una distancia prudente. Por eso, cuando me toca administrar con mujeres, trato que esté mi esposa, que esté una hermana, para poder estar ahí y abordar el tema, o que esté alguien viendo. Pero eso hace lo que es la prudencia también, mis hermanos. Porque somos de carne, hermano. Debe mantener un varón hacia una mujer una conducta respetuosa. Y las cartas paulinas nos enseñan cómo debe ser el trato como hacia una hermana, dice. ¿Sí? Una mujer que no es varón, tu esposa, una distancia prudente. Y la mujer también debe ubicarse con el varón. Ese es el consejo de la Biblia, que la mujer y el hombre también dice sean sobrios, prudentes, tanto para el hombre como para la mujer. ¿Por qué, mis hermanos? Tomando medidas preventivas, ¿sí? Si vas a hablar o ministrar entre un hombre y una mujer, mis hermanos, una distancia prudente, con respeto, mis hermanos, como tiene que ser. Si no, ahí estamos abriendo puertas, ¿sí? Y el tercer punto es el grave problema del adulterio. Se necesita tomar decisiones que sean radicales. Decisiones que sean radicales. Dice, por tanto, si tu ojo derecho, dice, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es necesario tomar decisiones que sean trascendentes, decisiones radicales, mis hermanos. Jesús utilizó este término en varias circunstancias, no solamente en este texto. Posteriormente dice, si tu pierna, también córtala, dice. De esa ocasión de caer, córtala. ¿Sí? Pero el ojo en la Biblia es donde más notamos, es lo que lleva hacia el pecado, hacia la codicia. Es un miembro de nuestro cuerpo que se menciona muchísimo en la Biblia. ¿Sí? La Biblia dice que Dios aborrece los ojos altivos, ¿no? Dios aborrece. Por eso, en una de sus enseñanzas, ahí en el Sermón del Monte, Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿Sí? Cuando tus ojos están llenos de adulterio, estás en oscuridad. Pero cuando tus ojos te has santificado, ¿no? Has ido a la Biblia, has reconocido que Cristo es tu Señor, has meditado la palabra, vas al consejo de la palabra, estás en la oración. Ahí, mis hermanos, donde nuestros ojos estamos en luz, es donde damos un uso correcto al cuerpo, estamos llenos de luz. Pero si constantemente estás codiciando,
envidiando. Y ahí es lo que dice Jesús. Y crees que tenés luz, pero estás en adulterio, estás envidiando. La Biblia dice que te engañás a vos mismo. Estás en oscuridad todavía. Hay muchas formas de autoengañarnos a nosotros mismos. Pero la persona que adultera está en oscuridad. Y por eso las personas que practican este pecado, lo que es el adulterio, tienen que hacer las cosas a escondida. Tienen que hacerlo a escondida. Así es. Se hacen las cosas escondidos, pensando que nadie lo ve, que nadie. Pero la Biblia dice que a los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. Piensan que no, que nadie los va a ver, que nadie no. Y dice que la mujer que comete adulterio es que como un pedazo de algo, se limpia la boca y se va y acá no pasó nada. Cuando se refiere, mis hermanos, acá a lo que está diciendo Jesús, que si todo tu cuerpo está en oscuridad es porque está lleno de adulterio. Pero si realmente estás en luz, todo tu cuerpo, dice, será sano. Por eso las personas que están en adulterio hacen todas escondidas. ¿Sí? Y cuando Jesús está hablando, quítalo. ¿No? Si tu mano derecha, si tu ojo izquierdo, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, quítalo. No se está refiriendo a una manera literal de apuntar un miembro de nuestro cuerpo, sino que Jesús va, como les decía, a la raíz del asunto, que es el corazón del hombre. Miren, Orígenes de Alejandría, un padre de la iglesia, por estos textos llegó a castrarse. ¿Sí? Uno de los padres de la iglesia, porque no quería pecar ni ir al infierno. Esto se llevó al extremo. También vemos lo que es el ascetismo, ¿no? Vemos acá como la laceración del cuerpo, a vivir aislado en monasterios. Por eso en el Concilio de Nicea, la iglesia prohibió la automutilación. En el Concilio de Nicea. Acá, por eso es importante interpretar correctamente las Escrituras. Jesús está utilizando una hipérbole, ¿sí? Para enfatizar un punto importante que es el infierno. Por eso está utilizando una hipérbole, para hacer un énfasis que es el infierno. Enfatiza tanto en esto, como les digo, mis hermanos, porque Él no quiere que el hombre perezca, que el hombre se vaya al infierno. No es que te tengas que mutilar una parte de tu cuerpo, sino que sea arrancado de raíz, de tu corazón, entregado a Dios, y que podamos comprender lo que es la gravedad del adulterio, que es tan grave, mis hermanos, el adulterio, la fornicación, que te lleva al mismo infierno. Por eso Jesús usa esta hipérbole. ¿De qué sirve, mis hermanos, apuntar una parte de mi cuerpo, mi mano derecha, mi mano izquierda, mis ojos, si mi mente y mi corazón siguen teniendo fantasías inmorales? El sentido de este texto es una mortificación, mis hermanos, al pecado. Arrancar de raíz el pecado. Porque la Biblia enseña que los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos. Y han decidido seguir a Cristo. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros:
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir, mis hermanos. Vamos a darle una aplicación a este texto. Haced morir. Por eso Jesús es determinante, porque quiere que te despojes de todo esto, lo que te puede destruir en el infierno. Si es pornografía, sacalo. Si estás practicando el pecado del adulterio, abandoná el pecado. Abandoná la práctica del pecado, porque te lleva directamente al infierno. Y Dios anhela y desea que ninguno se pierda. Y por eso es tan rígido, tan drástico. Y Él quiere que todos se salven y proceda al arrepentimiento. Así vienen tiempos de refrigerios. De abandonar el pecado, la práctica del pecado, la vida de promiscuidad, de inmoralidad sexual. El pecado, mis hermanos, endurece el corazón de las personas, llena a las personas en la mente de oscuridad, de maldad. Las personas se convierten en capaz de mentir, de engañar, de tolerar y de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por eso Jesús es tan drástico. Y el apóstol Pablo dice, hagan morir, dice, lo terrenal. Un predicador dijo, sin responsabilidad, tomó el micrófono y dijo, no reprimas esos sentimientos profundos, denle en rienda suelta, entréguense a ellos, si no van a destruir su personalidad. Ese predicador será responsable de miles de almas que están en el infierno, que escucharon ese mensaje por no decirles la verdad. Que Cristo dijo, quítalo. Dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Por eso, mutila esos deseos carnales. Deja de poner la mirada en él y seguir con el pecado. Y pon tu mirada en Cristo. Deja de correr hacia el mal y empieza a seguir a Cristo. Y en vez de que tu mano toque en lo inmundo, haz que tus manos lleven la cruz de Cristo. Porque la Biblia dice, si alguno viene en pos de mí y toma su cruz y me sigue, ese será mi discípulo. Es un llamado urgente, mis hermanos, al arrepentimiento. A cristianos que han caído en esta práctica y siguen aún. Es un llamado a que en este día el Señor venga en tiempos de refrigerio. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Pero aquel que los confiesa y se aparta. De hecho, cierro con lo que le trajeron a Jesús un caso de adulterio para juzgar. Juan 8:1. Acompáñeme, por favor. Juan 8:1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús hacia el suelo, escribía en tierra todo con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros.
y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Poder, mis hermanos, ver el acto de justicia y misericordia que Jesús tuvo con esta mujer. Porque habían traído a la mujer, pero no habían traído al hombre también. Y Jesús le dijo: vete, mujer, ¿a dónde están los que te condenan? Pero no peques más. Poder mirar, mis hermanos, también a nuestra esposa, a nuestro esposo, sin ocultar nada. También vivir con sinceridad en nuestros matrimonios, en nuestros corazones, sin ocultar ni esconder nada. Siendo fieles a Cristo, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Porque el acto de adulterio, mis hermanos, destruye familia, sociedad, la iglesia. Por eso es tan tajante Jesús. Y por eso es importante que examinemos a la luz de la Biblia nuestro corazón. Y podamos nosotros, quiten, dice. Hagan morir eso en ustedes. Deseos sexuales, impureza. Hagan morir. Es lo que el consejo de la Biblia nos enseña. Si hay algo en tu corazón que en esta noche debas de arrepentirte, es hoy el tiempo. Es hoy el tiempo donde Dios te da una oportunidad, así como se la dio a esta mujer, para que puedas arrepentirte y estar a cuentas con Dios. Que puedas venir a Cristo y con un genuino arrepentimiento, porque Él mira el corazón, mis hermanos. Él sabe de esas miradas que no has controlado, esa mirada que has ido codiciando, que has gestado ahí en tu corazón. Él sabe de eso. Dios mira el corazón. Te invito a ponerte en pie.